Y tenemos que hacernos preguntas importantes acerca de la caída, porque todo ser humano nos hacemos preguntas de por qué entonces somos responsables delante de Dios si fueron nuestros primeros padres quienes ocasionaron este desastre. Pero estas importantes preguntas acerca de la caída nos van a aclarecer un poco, nos van a aclarar un poco lo que es esta enseñanza de la Biblia. Entonces, el registro bíblico de la caída de Adán provee la única explicación adecuada del estado caído presente del hombre y de la maldad que nos rodea. Ahí es donde encontramos respuesta nosotros en la Escritura acerca de este mal que nos acontece. También es sobre ese oscuro fondo que las glorias de la misericordia y la gracia de Dios aparecen. A través de esa terrible situación es que también la gracia de Dios aparece, su misericordia, y entonces el hombre va a comenzar a experimentar esa gracia, esa misericordia y el perdón de Dios. De manera que solo en el grado en que entendemos la tragedia de Adán y su condenación, podemos comprender algo acerca de las glorias de Cristo y su evangelio. Es importante saber cuál es la tragedia que acontece al ser humano, incluso en el presente, todas las situaciones que estamos viendo en cuanto a la depravación moral que hay en el hombre y espiritual, nos conecta a esa tragedia de Adán, pero también nos ayuda a comprender acerca de las maravillosas gracias de Dios a través de Cristo y su evangelio, de la proclamación del evangelio, de tal manera que en esta tarde Cristo sigue predicando su palabra a través de instrumentos para que las personas sigan escuchando y conociendo su gloria en el evangelio. Así que en este estudio de la caída nos vamos a encontrar con conceptos acerca del conocimiento de estas enseñanzas que se le llama teología, que es el conocimiento acerca de Dios, que son importantes y complejos de toda la escritura. Ahí conocemos acerca del origen del mal, que es lo que hemos estado estudiando, de cómo se originó el mal a través del engaño de la serpiente, de la naturaleza de la libertad humana. Dijimos que en su estado puro, en el Edén, Adán y Eva obedecían de una manera perfecta y no conocían la maldad, no conocían el pecado. Había una libertad para lo correcto, para obedecer a Dios. Pero como esta libertad o este libre albedrío también fue afectado con la caída, de tal manera que ahora, aunque conozcamos intelectualmente el bien, aunque conozcamos a través de la escritura el bien, pero ese mal, esa esclavitud al pecado nos impide poder obedecer los mandamientos de Dios, de tal manera que el libre albedrío también fue afectado en la raza humana. También aspectos como la soberanía de Dios que vamos a explicar hoy, un tema muy importante acerca de la soberanía de Dios y su propósito eterno, porque a Dios la caída del hombre no lo encontró de manera como que, bueno, sucedió esto y ahora a ver qué hago y voy a hacer un plan B para corregir. No, Dios ya sabía que esto iba a acontecer porque obedecía a un decreto eterno desde antes de la creación del mundo y según su propósito eterno. Así que a Dios no le tomó por sorpresa la caída del hombre. Todo estaba en su plan y lo vamos a ver más adelantito de qué trata. Así que aunque lo que sabemos acerca de estos asuntos siempre estará mezclado en cierto grado de misterio, porque nuestra mente es muy limitada y no podemos conocer las profundidades de la mente de Dios en cuanto a Él, lo que ha revelado para nuestro beneficio en cuanto a la salvación. Así que aunque no sabemos todos estos misterios que la Biblia nos habla de cómo sucedió esta caída, si el hombre y la mujer que creó Dios eran perfectos y no conocían la maldad, pero es necesario que nos dispongamos a conocer lo que podamos y lo que nos revela la Escritura. Así que en este capítulo abordaremos 3 preguntas. Primero, ¿cómo pudo Adán, un ser recto y santo, caer?
Y segundo, ¿ordenó Dios la caída? Y la tercera pregunta, ¿cuál era el propósito eterno de Dios en la caída? Vamos a comenzar a ver la primera pregunta. ¿Cómo pudo Adán caer? Si las escrituras afirman que la caída no fue por la culpa del creador, no podemos reprochar al creador, a Dios, quien fue que hizo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de una manera perfecta para que obedecieran sus mandamientos y su palabra, de tal manera que la caída no es culpa del creador. Todas las obras de Dios son perfectas, así lo describe su palabra en Deuteronomio 32, en el verso 4. Y Santiago 1:13 nos menciona de que Dios no puede ser tentado por el pecado y tampoco Dios va a tentar a nadie a hacer el mal. Generalmente escuchamos personas también que no tienen el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Escuchamos frases como dicen, Dios me llevó a este lugar de tentación para probarme. Pero eso es algo incorrecto porque la Biblia nos deja ver que Dios no es tentado por el mal, ni él puede tentar a nadie porque estaría en contra de su naturaleza santa y perfecta y justa. Así que Dios no tienta a nadie. Cada quien de sus propios deseos internos, de su corazón perverso, dice, es atraído y seducido por el pecado, de tal manera que llega a concretar el pecado. No podemos echar la culpa a Dios de nuestro pecado porque él no tienta a nadie. La culpa de la caída de Adán y Eva está solamente en sus hombros. Fue su decisión en esa libre elección que Dios les había depositado. Él había dicho, ustedes pueden comer de todo lo que hay en el huerto del Edén, pero solo una cosa deben de obedecer. No tomarán del fruto del árbol de la vida del conocimiento del bien y el mal, porque el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Así que ese era la única advertencia que había para ellos para obedecer. Y Dios en su soberana voluntad les permite que ellos obedezcan por amor. Así que ellos eligieron obrar en maldad. Dios no tienta a nadie. Entonces, Eclesiastés 7:29 nos dice, he aquí, solamente esto he hallado, nos dice el escritor de Eclesiastés, que Dios hizo al hombre perfecto. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo perfecto al hombre para obedecerle, para agradarle, para que buscara la satisfacción solamente en adorar a Dios, pero ellos buscaron muchas perversiones al desobedecer la palabra de Dios. Así que de esta verdad surge uno de los problemas más grandes en toda la escritura. ¿Cómo es posible que una criatura hecha a imagen de Dios eligiera el mal y el pecado? ¿Cómo fue posible si Adán y Eva solamente tenían inclinación de hacer el bien y no el mal, y no había ninguna clase de maldad, ni siquiera un pensamiento pequeño de maldad? Ellos habían sido creados en perfección y en bondad, y toda esta maldad en ellos que los tentó, como dice ahí el párrafo, y no había nada corrupto o malvado en ellos a lo que la tentación pudiera apelar. Cómo es que seres tan justos pudieran elegir el mal sobre el bien y elegir las palabras de la serpiente sobre los mandamientos de su creador, está más allá de la comprensión humana. No podemos entender, ¿verdad? Nadie podría definir qué fue lo que pasó ahí, cómo fue que Adán, en ese estado de perfección, prefirieron obedecer la voz de la serpiente, de Satanás, y no obedecer el mandamiento de su creador. Y la historia dice que han habido muchos intentos de explicar esto, pero solamente nosotros debemos valernos de lo que nos dice la escritura para aceptar cómo Dios nos ha revelado estas cosas para nuestro provecho, para nuestro beneficio, a fin de que las personas conozcan de su salvación.
Así que Dios hizo al hombre recto y santo, y él era, pero a la vez él era finito, inmutable, es decir, podía estar sujeto a cambio y capaz de tomar una decisión contraria a la voluntad de Dios. Porque una vez más, Dios no creó robots en el Edén, sino que dio la elección a Adán y Eva de que pudieran obedecerle o desobedecerle. Dios pudo perfectamente evitar la caída en ellos, ¿verdad? Y poner una gracia especial para que evitaran no caer en el engaño de Satanás. Sin embargo, él no violó su libre decisión para que ellos pudiesen elegir lo correcto o lo incorrecto. Dios no es el autor del pecado, pero también entonces nos preguntamos, ¿ordenó Dios la caída? Y para definir esa palabra ordenar, eso significa poner en orden o disponer o designar. Entonces debemos preguntar si Dios ordenó la caída, es preguntar si Él la dispuso o la designó. Otras palabras que llevan su significado similar son si Él decretó que aconteciese la caída o predeterminó o predestinó la caída del hombre. Y necesitamos definir ese término porque Dios predeterminó, o sea que de antemano que la caída iba a ocurrir. Él ya sabía que la caída iba a ocurrir y él lo permitió, porque desde antes de la creación de las cosas, del mundo, de todo lo creado, Dios ya había determinado que aconteciesen las cosas con el fin de que él fuera glorificado. Así que de alguna manera sí, Dios preparó de antemano todas estas cosas según su decreto eterno, pero dice debemos tener mucho cuidado al entender lo que esto significa y lo que no significa para no caer en el error. Que Dios haya ordenado la caída no significa que él obligó a tentar, no obligó a Satanás a que tentara a Adán y Eva, y tampoco violó el libre pensamiento de Adán y Eva, porque Dios es un Dios santo y justo y bueno, y él no es el autor del pecado. Dios no peca, Dios no es como nosotros, él es santo, puro y perfecto. Él no puede ser tentado por el pecado y no tienta a nadie al pecado, porque uno de sus atributos es la santidad. Es su santidad, y si Dios pudiese ser seducido por el pecado, dejaría de ser Dios. Pero si Dios ha ordenado la caída, sí significa que ciertamente iba a suceder. Él ya sabía que iba a suceder y era la voluntad de Dios que Adán fuera probado, y era la voluntad de Dios permitir que Adán actuara por sí mismo sin la intervención divina que lo hubiese librado a caer. Y Dios pudo haber impedido de igual manera a Satanás para que no tentara a Eva y posteriormente a su esposo. Él lo pudo haber hecho. Les pudo haber dado esa gracia, ese poder especial para hacer frente a la tentación en el momento de la decisión de obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Él les pudo haber dado toda la capacidad y el poder para vencer a Satanás en el huerto del Edén. Sin embargo, el testimonio de la Escritura entendemos que no lo hizo y que en su soberano plan él lo permitió porque así estaba ordenado. Y luego que Dios haya ordenado la caída también significa que esta era parte de su plan eterno, porque nosotros podemos decir, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es que Dios había predeterminado que la caída del hombre sucediera? ¿Cómo es eso de que Dios permitió que el hombre cayera en el pecado y que era parte de su plan eterno? Y que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que él creara todas las cosas por medio de su palabra,
Él ya había ordenado todo este plan eterno que pasaría con la creación del hombre, la caída, la desobediencia y posteriormente todo lo que vendría como consecuencia de ello es su plan redentor. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de Adán y Eva, y desde antes que la serpiente los tentara, desde antes de la existencia de este jardín o el árbol del conocimiento del bien y el mal, Dios ordenó la caída para su gloria y para el bien mayor de su creación. Así que Él no meramente permitió que nuestros primeros padres fueran tentados y luego esperó que reaccionaran a cualquiera que fuera la elección que hubieran tomado. Y Él no solamente vio en el futuro lo que iba a pasar, y como vio en el futuro que iba a pasar, iba a hacer un plan B para rescatar a la humanidad. No fue eso lo que pasó, sino que ya en su decreto eterno, porque Él es Dios, en su sabiduría, en su consejo sabio, sabe todas las cosas que son necesarias, incluso para el bien del hombre, aunque muchas veces lo veamos en mal, pero Dios encausa todas las cosas para bien según su propósito eterno. Que la caída también fue parte de ese plan eterno de Dios y Él lo predeterminó o lo predestinó antes de que sucediera. Y entonces aquí surge esa pregunta. Si Dios permitió que sucediera, si siempre fue su plan desde antes de la creación del mundo, entonces ¿es Dios el autor del pecado? ¿Es Dios entonces, si Él lo ordenó que sucediera de esa manera, es el autor del pecado? La Escritura nos muestra y nos enseña a lo largo de la historia bíblica que no fue así, que de ninguna manera Dios es el autor del pecado, ni tampoco obliga a nadie a pecar contra Él. Aunque Él determinó que debían suceder y que realmente sucedería de esa manera, Él también predeterminó que debía suceder a través de las acciones voluntarias de Satanás, Adán y Eva. De tal manera que Dios no es el responsable del pecado del hombre o de la rebelión de Satanás, sino que estas cosas acontecerían a causa de las acciones voluntarias de estas criaturas. Y aunque nuestra mente finita y ahora manchada duramente por el pecado no puede comprender todos estos misterios de Dios en su soberanía, aquel que está en su trono ordenando todas las cosas, todos los eventos de la historia, a Dios no se le ha escapado nada, absolutamente nada. Y hasta el día de hoy, Él sigue sentado en su trono, reinando sobre todas las naciones. La Escritura nos muestra que Él es el que quita y pone reyes en la tierra. Y aunque aparentemente el ser humano no mira cómo Dios sigue gobernando en su creación, y muchos se atreven a decir, ¿cómo es que Dios va a gobernar si hay tanta guerra, si hay tanta maldad, si hay tanto homicidio? ¿Cómo es que Dios gobierna en un mundo lleno de caos? Pero Dios sigue en su trono y su plan eterno se sigue llevando a cabo, aunque el hombre en su maldad no lo pueda ver. Así como aconteció en el Edén, los hombres son entregados a su propia maldad y libremente ellos obran en pecado, siendo esclavos del pecado, esclavos voluntarios. Dios no coacciona a las personas, Dios no tienta a nadie en el mal porque su naturaleza es santa. Y la Escritura nos menciona en Génesis capítulo 50, verso 6, esta historia de José y sus hermanos, que sus hermanos tenían envidia de José, el menor, porque Dios había elegido a José y a través de un sueño se le había mostrado
quién iba a ser él, que iba a ser un gobernante sobre la nación poderosa de Egipto, el segundo al mando después del faraón. Entonces sus hermanos, envidiosos, su corazón lleno de maldad, pensaron en llevarse a José y perderlo allá en el campo y venderlo. Mas José dice esto en este relato. Les dice a sus hermanos después cuando él los encuentra luego de una gran hambruna, y el papá de José y sus hermanos llegan a Egipto en busca de alimentos. Y entonces él se les revela después de tantos años que ellos pensaron que José estaba muerto o quizás a saber a dónde. Pero José les dice esto: vosotros pensasteis mal contra mí al haberme vendido o al haberme dejado como muerto a la intemperie. Pero ¿qué dice más? Dios lo encaminó a bien. En todos los acontecimientos humanos, Dios ha estado de por medio encaminando su historia con la humanidad, especialmente con su pueblo, especialmente con sus hijos. Y aquellas cosas que acontecen en este tiempo, aún con sus hijos, porque todos sufrimos en esta tierra, sean cristianos o no cristianos, estamos expuestos a sufrir, porque cargamos todavía con esta naturaleza de maldad y con un mundo corrompido, pero Dios encamina para bien todas las cosas a aquellos que ha llamado. Dios está encaminando nuestra historia en la humanidad. De esa manera también encontramos que el Hijo de Dios fue crucificado como resultado del pecado voluntario del hombre y su hostilidad contra Dios. Sin embargo, Dios había ordenado la muerte de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y quizás para algunos sea nuevo esto. ¿Cómo es que Dios, desde antes de la creación de las cosas, desde antes de Génesis 1:1, cuando Él crea los cielos y la tierra, ya había predeterminado este plan, que en el futuro, en siglos adelante, el Hijo de Dios, Cristo, sería crucificado como resultado del pecado voluntario del hombre por su enemistad contra Dios? Sin embargo, Dios lo había determinado. Dios lo había predestinado, que Cristo iba a morir, iba a tomar el lugar del ser humano caído. Y esto fue antes de la fundación del mundo. ¿Y a dónde encontramos eso? En la misma escritura. En Hechos capítulo 2, verso 23. Aquí Pedro está predicando la palabra de Dios a una gran multitud de judíos. Y cuando dice a este, se refiere a Cristo. Pedro está diciendo a este que ustedes, a los judíos, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Jesucristo murió a la par de dos ladrones, aquel hombre, aquel Dios hecho carne que habitó entre nosotros, fue despojado, fue escupido, fue abofeteado y sufrió de una manera cruel en una cruz que significaba hacerse maldición. Y ahí entre dos ladrones, entre dos perversos. Y el pueblo de Israel lo llevó entre las autoridades romanas. Recordemos que Judas lo traicionó por 30 monedas y fue prendido por los judíos y fue entregado en manos de los inicuos y fue crucificado. Y muchas veces personas dicen, le echan culpa a los judíos, ¿verdad? Y a los romanos. Y está bien, tuvieron culpa por su libre voluntad a hacer el mal, incluso a ir en contra de su conciencia, que seguramente les daba testimonio de que este era un hombre justo y que no había hecho mal. Pero a pesar de todo eso, esto había acontecido según
el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por eso estamos hablando del decreto de Dios. Desde antes de que aconteciesen las cosas, Dios ya había determinado que sucediese. Y si nosotros leemos la Escritura, desde Génesis 3:15 que mencionamos que a Satanás en esa maldición que heriría el calcañar de la mujer, pero que a través de la simiente de la mujer, le aplastaría la cabeza a la serpiente, nos hace referencia de que Cristo vendría una vez y nacería de una virgen, y a través de su sacrificio, a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario y a través de su resurrección, él heriría, aplastaría la cabeza de Satanás, despojando del imperio, de la potestad de la muerte que tenía en los hombres. Y él, Jesús, con su victoria, ahora está dando vida a muchas personas que vienen al conocimiento de la verdad. Pero todo eso tenía que ver con el consejo determinado de Dios. Ya se sabía que esto iba a acontecer. Tenemos más pasajes que refuerzan esta verdad bíblica que la encontramos en la Escritura. En Hechos 4, verso 27 al 28, se nos menciona, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Nuevamente está hablando de la multitud de los fariseos que buscaban asesinar a Jesús, porque Jesús se había manifestado como el Dios encarnado, y esto para ellos era una blasfemia, porque ellos esperaban al Mesías, pero un Mesías que vendría a liberarles de la esclavitud del Imperio Romano. Ellos miraban de una manera política, pero no espiritual. Y cuando Jesús viene y nace en un establo y de manera humilde y de manera sencilla se presenta ante el mundo, ante los judíos, entonces ellos rechazan esa figura del Mesías porque no encajaba con lo que ellos esperaban. De esa manera se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Una vez más, la libre voluntad pecaminosa del hombre, personas como Herodes, un perverso, Poncio Pilato, que se lavó las manos porque él sabía que Jesús era un hombre justo, pero él se lavó las manos y lo entregó para ser crucificado. Eso no les eximía a ellos de la culpabilidad. A todos estos judíos, al pueblo que había rechazado a su Mesías, pero más que todas esas cosas estaba el consejo y el plan predeterminado de Dios para que esto aconteciera, porque era necesario que estas cosas se cumplieran según la Escritura, que Cristo sería entregado en manos de pecadores y sería crucificado y sería levantado al tercer día para que se cumpliesen las Escrituras. De esta manera vemos que las Escrituras, que Dios verdaderamente ordena que los eventos ocurran y hacen que sucedan a través del pecado voluntario del hombre, sin ser él el autor de su pecado ni obligarlos a hacer lo que es contrario a su voluntad. Entonces estamos entendiendo hoy de qué manera la soberanía de Dios en ordenar todas las cosas conforme a su consejo sabio, en contraste con la voluntad pecaminosa del hombre para llevar a cabo estas cosas que sucedieron y que están registradas en la Escritura, pero que obedecían también al consejo determinado de Dios. Estos hombres impíos voluntariamente clavaron a Cristo en la cruz. Ellos fueron responsables de sus acciones, pero el evento entero de todo eso fue de acuerdo al plan predeterminado de Dios. La caída de Satanás y la posterior caída de la raza humana a través de Adán y Eva
fueron el resultado del propio pecado de las criaturas, por el cual solamente ellas son responsables. A pesar de todo eso, todos estos eventos sucedieron de acuerdo a ese plan predeterminado y predestinado por Dios. Y Dios ha decretado un gran y eterno propósito para su creación y ha ordenado todo evento en la historia. A través de ellos ese propósito se está cumpliendo. Nada, escuche bien esto, nada, ni siquiera la caída del hombre o la muerte del Hijo de Dios ocurre separado del decreto soberano de Dios. Ni la caída del hombre en el Edén, ni la muerte de su hijo fue por accidente. Todo estaba supeditado al decreto soberano de Dios. Y es por eso que en Romanos capítulo 11, verso 33 al 36, el apóstol Pablo hace estas alabanzas por la sabiduría y la grandeza de Dios al mencionar, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, para gloria de su nombre por los siglos de los siglos. Y aquí está esa profundidad de las riquezas de su sabiduría, que la mente finita, la mente caída del hombre no podría comprender jamás. Esos juicios insondables, sus caminos misteriosos para el hombre, ¿quién entendió la mente del Señor? Y esto nos recuerda a Job cuando en su calamidad él se preguntaba, pero si yo he hecho lo correcto, lo recto delante de Dios, ¿por qué me acontece esto? ¿Por qué murió mi familia? ¿Por qué lo perdí todo? Incluso hasta mi cuerpo está lleno de llagas y sufro constantemente. Pero en algún momento en el libro de Job, Dios responde de una manera abrumadora para Job. Porque todas estas preguntas que se hacía Job, ¿por qué le acontecían estas calamidades? Dios se las responde con preguntas. ¿Dónde estabas tú? Y le empieza a decir acerca del poder de su creación, cuando yo extendía los cielos y medía las aguas, todas las profundidades de la mar, estas estrellas, todas estas galaxias, y él empieza a hacerle preguntas de su sabiduría y de su ciencia y su poder, de tal manera que Job cierra su boca y queda callado. Porque ¿quién es el hombre para poder consultar con su creador? ¿Por qué hacen estas cosas? Dirá la vasija de barro a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? No podemos entender los misterios de Dios. Sin embargo, suya es la sabiduría, el conocimiento y su poder son perfectos. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Cuál es el propósito entonces de Dios en la caída del hombre? Bueno, el propósito nos menciona ahí el texto es que habiendo demostrado que la caída fue resultado de la desobediencia voluntaria de las criaturas, pero que también fue de acuerdo al eterno propósito de Dios. A la luz del mal y el sufrimiento que ha resultado de la caída, puede ser difícil aceptar que hay algún buen propósito, porque diríamos, ¿qué de bueno habrá de toda esta consecuencia que nos ha afectado a todos? Porque todos nacemos ahora en pecado. Sin embargo, el decreto de Dios nos asegura que así es. Hay algo glorioso y maravilloso, lo sabemos por lo que la Escritura nos dice acerca de la creación del universo, la caída del hombre,
la creación de la nación de Israel posteriormente, pasando hasta el cumplimiento de las profecías en la cruz de Cristo, la iglesia en el Nuevo Testamento, el juicio por venir a las naciones. Dios tiene un gran propósito final. Es la plenitud de los atributos de Dios para ser revelada su creación, para que podamos conocerlo y glorificarlo y disfrutarlo completamente como Dios. Una de las confesiones históricas de la iglesia, la Confesión del Hombre de 1689, se nos hace una pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Ese es el propósito de Dios en la creación del hombre desde el Edén. Pero ahora, hoy en día, aunque estamos sumergidos en estas situaciones penosas, el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Y es a través de este desastre, de la caída, del pecado, que entonces encontramos la revelación completa de los atributos de Dios. Vamos a ver cuáles son esos atributos de Dios, que Él los despliega, que Él los muestra de manera maravillosa en la creación misma, para que Él pueda ser completamente conocido, adorado por su creación. Así que, aunque la caída fue algo terrible y la llegada de este mal también nos permitió ver la plenitud del carácter de Dios para que podamos conocerlo verdaderamente. Y si usted se ha preguntado, cuando nosotros adoramos o el cristiano adora a Dios, ¿cuáles son los atributos que más atesoramos de Él? Incluso las personas no creyentes claman y oran a Él, claman por misericordia, claman por gracia, claman por ese amor incondicional de Dios. Incluso el no creyente clama por la misericordia de Dios. Cada día al levantarse, aunque no es un creyente, pero dentro de él, de su conciencia, está el elevar una pequeña oración: Señor, que tu misericordia esté sobre mi vida en este día, que pueda regresar a casa, que no me suceda nada, que no me enferme. Así que conocemos esos atributos de Dios, de su misericordia, de su amor incondicional, de su gracia, de su favor, porque somos seres caídos y estamos sumergidos en esta esclavitud de nuestro pecado, lo cual nos hace dependientes de Él. Estos atributos de misericordia, gracia y amor incondicional, ¿acaso no son los atributos divinos más exaltados también en las grandes composiciones, en los himnos de la iglesia? Cantamos acerca de la misericordia de Dios, de su amor incomparable. Cantamos sobre Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cantamos de su fidelidad, cantamos de su misericordia. Son atributos conocidos y son conocidos propiamente por el efecto de la caída del hombre. Y es por ahí que conocemos el amor incondicional, porque solo puede ser otorgado a los hombres que no merecen ser amados. Conocemos de la misericordia, porque solo puede ser derramada del trono de Dios sobre hombres que merecen ser condenados, porque Dios no nos ha pagado conforme a nuestra maldad y porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Conocemos sobre su gracia. Solo puede ser concedida esa gracia a hombres que no han hecho nada para ganársela, porque el hombre en sí mismo no puede salvarse. Las religiones construyen en base a métodos o formas para que el hombre alcance la salvación,
y el cielo. Pero es imposible que el hombre se salve a sí mismo, porque Dios, desde antes de la creación del mundo, ha ordenado, ha decretado que sea a través de su Hijo que las personas que crean en él sean salvas. No hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, porque él se dio a sí mismo por nosotros y ocupó nuestro lugar, llevando nuestros pecados sobre la cruz del Calvario y pagar la deuda que había. Y que esa gracia cae solamente en las personas que no pueden hacer absolutamente o contribuir nada para su salvación. Ese oscuro escenario de la caída del hombre entonces nos muestra esa gracia y misericordia de Dios y toman ese lugar central de manera que el evangelio brilla delante de la audiencia del hombre y los ángeles. Esa es la salvación gloriosa de hombres caídos, que la sabiduría, la gracia y la misericordia de Dios son reveladas no solo a los hombres, sino también a todo ser creado en el cielo, la tierra y el infierno. Según nos dice Efesios capítulo 2, verso 7, se los voy a leer. Efesios capítulo 2, verso 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el verso 10 del capítulo 3 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esto conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Eso es lo extraordinario de algo tan oscuro y miserable como es la caída del hombre y como es el sometimiento de toda la raza humana en la esclavitud del pecado, que la gracia, la misericordia y la sabiduría de Dios brillan en su evangelio conforme a su multiforme sabiduría que ahora ha sido dada a conocer a los hombres. Ahí es donde vemos manifestados los atributos de Dios, como la misericordia, la gracia, su amor incondicional por pecadores que merecen la condenación. Pero también vemos la revelación completa de las glorias de Cristo. Esa es la más grandiosa obra de Dios. Es la muerte y la resurrección del Hijo de Dios para salvación del pueblo de Dios. Sin embargo, si el hombre no hubiera caído, piense esto, si el hombre no hubiera caído, no hubiera habido ni Calvario ni Salvador. No conociéramos acerca del amor de Dios manifestado en su Hijo al darlo en lugar nuestro, pecadores. No conociéramos de esa belleza de la misericordia de Dios. Voy a compartir unos textos para que veamos más claramente estas cosas. No conoceríamos a Dios si el efecto de la caída no hubiese proporcionado estas maravillosas cosas. Juan 1:18 dice que nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Hijo de Dios al venir, al encarnarse en este mundo, como lo enseña Juan capítulo 1, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios vino a este mundo, Dios se encarnó y vino a este mundo y vimos su gloria, dice Juan capítulo 1, la gloria del unigénito Hijo de Dios. No lo hubiésemos contemplado si no fuera de esta manera. También no hubiésemos experimentado esa salvación maravillosa. Juan 12:32 dice Jesús, y yo
si soy levantado de la tierra, hablando de su crucifixión, atraeré a todos a mí mismo. Hablando de su obra perfecta, atraería a muchos para salvación. Y de esa manera muchas personas siguen siendo salvos por medio de la obra de Cristo, porque Él los atrae hacia sí mismo. Tampoco hubiésemos experimentado el amor de Dios, como lo dice Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque el amor que muchas veces se profesa en el mundo es un amor hipócrita, un amor egoísta que demanda de Dios solamente por beneficios carnales, pero que no denota obediencia a Dios, de tal manera que ese amor que muestra el mundo no es un amor sincero. Pero dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La razón ahora por la que le podemos amar si hemos nacido de nuevo es porque Él nos amó primero a nosotros, porque dio a su Hijo en favor de nuestros pecados. Primera de Juan 4:19 nos dice también que nosotros amamos. Aquí se refiere a los creyentes. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si usted está conectado y no ha conocido el amor verdadero de Dios o no ha nacido de nuevo, no podrá amar a Dios de manera sincera, porque no se puede dar de lo que no se tiene. Es necesario venir al arrepentimiento y a la fe para que el Señor pueda obrar en nosotros un nuevo nacimiento. Él ponga un nuevo corazón en nosotros y podamos obedecerle y amarle de manera sincera. Pero esto solo es dado primeramente por Él. Y también Primera de Pedro, capítulo 1:12, nos revela este maravilloso misterio. A ellos, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas y los santos hombres de Dios en la Biblia que sirvieron al Señor. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. En estas cosas que ahora os ha sido anunciada mediante lo que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles no son seres humanos, son criaturas de Dios que habitan en el cielo y están con Dios. Ellos no experimentaron el pecado, ellos no experimentaron la condenación, pero ese mal que ahora podemos ver, ahora cómo brillan las maravillas de Dios, que ha sido revelado por el Evangelio y predicado por el Espíritu Santo, dice cosas que los ángeles anhelan mirar, porque los ángeles se maravillan de cómo ese Evangelio de la gracia de Dios puede transformar vidas esclavas del pecado y darles un nuevo corazón y una nueva mente. Ese es el milagro del nuevo nacimiento que nos habla la Escritura. Ese es el glorioso evangelio del cual también hoy en esta hora estamos anunciando. Y usted y yo debemos sentirnos privilegiados porque escuchamos ese plan preordenado desde antes de la creación del mundo y que ha sido dejada en la Escritura para que el hombre pueda conocer todos los aspectos relacionados en cuanto a la salvación, a la santificación, a la obediencia a Dios para nuestra glorificación. Ahí encontramos entonces esa revelación completa de las glorias de Cristo. Y entonces sería un error decir, y casi una blasfemia, si quiere insinuar que la cruz de Cristo fue un mero plan B.
cuando hablamos de la caída del hombre, el plan B de Dios, porque el hombre cayó, quebrantó el mandamiento de Dios. Sería una blasfemia, un error, por lo que hemos visto hoy a través de la Escritura también. Sería algo equivocado de nosotros de pensar de esa manera, porque la cruz es el evento principal al que toda obra de la providencia de Dios apunta. Todo apuntaba a la cruz, al sacrificio bendito de nuestro Señor. Todas estas cosas quedaban bajo la sombra en un sentido, y la cruz fue necesaria debido a la caída. Sin embargo, en otro sentido, la caída fue necesaria para que la gloria de Dios en la cruz de Cristo pudiesen ser completamente conocidas. Y es algo maravilloso, porque cuando venimos a la luz, cuando venimos al conocimiento de la verdad de Dios y Él nos ha impartido nueva vida, nosotros cuánto disfrutamos del deleite de conocer la palabra de Dios, una fuente inagotable de verdad, y vemos a Dios revelado en las Escrituras. Es algo maravilloso. Y finalmente, la revelación completa de la dependencia de la criatura. Eso nos revela también la dependencia total de la criatura. Esta es una de las verdades acerca de Dios que provoca más humildad y asombro, es que Él es absolutamente libre de cualquier necesidad o dependencia. Dios no necesita del ser humano. Dios no está necesitado del amor del ser humano. De ninguna manera Dios existe en sí mismo. Y todas las cosas las hace conforme a su voluntad y para su deleite, así que no depende de nadie. Los necesitados somos nosotros, de Él, de su gracia. Así que hay personas que piensan que le hacen un favor a Dios cuando cada domingo va a la iglesia o puede dar ofrendas o hacer esto. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios. Es la gracia y la misericordia de Dios que más bien nos hace un favor a nosotros al conocerle y amarle. Así que Dios no necesita nada. Él es el único ser que es verdadero, es autoexistente. A Dios nadie lo creó. Él es autosustentable, autosuficiente, independiente y libre. Nadie le puede pedir cuentas a Dios. Él es autodependiente, no depende de nada. Más bien nosotros, los seres humanos, toda la creación, lo creado, depende de la gracia de Dios, de sus leyes. Incluso la naturaleza misma obedece a las leyes de Dios. Por ahí existen las teorías de que la madre naturaleza y esto, no. Son las leyes que Dios ha establecido para que la naturaleza siga su curso. Y Dios no ha abandonado la naturaleza. Dios está constantemente, día y noche, está actuando en la naturaleza. Si Dios dejara por un segundo actuar el mundo por sí mismo, todas estas cosas que sostienen el universo, todo sería destruido, caería por sí solo, porque de Dios depende la creación. Pero todo lo que es necesario para la existencia y perfecta felicidad de Dios se encuentra en Él. Así que la existencia del universo requiere no solo el acto inicial de la creación, sino también el continuo poder de Dios para sostenerlo. Por eso afirmamos que aunque el mundo esté en caos, que aunque el hombre cada día se vuelva más perverso, simplemente está llevando el curso, el orden establecido por Dios desde antes de la creación del mundo. La Escritura dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, que habrán hombres avaros, que habrán maledicentes, personas derramadoras de sangre, y todo esto se irá en aumento. Y no se ha ido a la destrucción total el mundo simplemente por la misericordia de Dios que sigue restringiendo la maldad del hombre. Pero si Dios quitara esa restricción,
el mundo se destruiría en un instante. Si él retirara su poder por tan solo un momento, todo sería caos y destrucción. Así que la misma verdad puede ser aplicada al carácter de los seres morales, ya sean ángeles u hombres. Adán en el Edén y Satanás en el cielo, aunque fueron creados justos y santos, no podían permanecer sin la gracia sustentadora del Dios Todopoderoso. Y si esos seres perfectos, porque Satanás fue un ángel creado, un ángel de luz, pero se pervirtió. Y estos seres perfectos, ¿cuánto menos somos nosotros capaces de permanecer y cuánto más rápido caeríamos sin la misma gracia sustentadora? A muchos de nosotros el Señor no nos ha permitido ir más allá porque nos destruiríamos, moriríamos en un instante. Pero la caída, por lo tanto, provee el más grande ejemplo de nuestra continua necesidad de Dios si no podemos prolongar nuestra existencia más allá de nuestro próximo aliento sin la preservación de Dios. ¿Cuánto menos somos capaces de mantener cualquier grado de justicia delante de Él, apartados de su gracia? Señor, te damos gracias en esta noche porque reconocemos que tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Tú conoces los pensamientos de los hombres, tu soberanía en todas las cosas, Señor. Tu palabra dice que les has prefijado, Señor, el orden de los tiempos. Todo está predeterminado el día que partiremos de esta tierra, Señor. Conoces aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, Padre. Y eso nos habla de la perfección tuya, de tu justicia y santidad. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, Señor, levantado, Señor, en esa cruz para correr, Señor, y abrazar la obra maravillosa de la salvación por gracia y que des un corazón nuevo a las personas, Señor, que necesitan cambiar, Señor. Una obra tuya nada más puede hacerlo, Señor. Convierte el corazón de piedra a uno de carne, Señor. Y haz nuevos nacimientos, Señor, en la vida de las personas. Te damos gracias en esta noche por compartir tu palabra. Que tú seas exaltado en todas las cosas, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien. Muchas gracias por ese tiempo tan valioso que nos dan para seguir estudiando. Ahí en los días les voy a mandar los textos que mencionamos para que puedan recordarlos, que tienen que ver con la soberanía de Dios en todos los asuntos que acontecen en la tierra desde la caída hasta nuestro tiempo. Que Dios les bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Gracias por su apoyo y por estar ahí conectados. Pasen buena noche. Un fuerte abrazo, bendiciones. Muchísimas gracias por esta hora y minutos con Dios. Es muy importante, la verdad que aprendemos mucho y sobre todo pues que Dios es un ser supremo, ¿verdad? Y qué mejor que las escrituras para aprender. Así es, y cualquier pregunta me pueden mandar un mensaje o a mi esposa, ella me llegará sus preguntas si tuvo alguna duda sobre el tema, ahí podemos responder de manera pues a la brevedad, ¿verdad? Sí. Gracias, buenas noches a todos, abrazos. Feliz noche, bendiciones. Amén, amén.